Buen día para todos. Solemos decir que la palabra se lleva el viento. Pero la palabra tiene valor. La palabra tiene valor. Realmente no recuerdo haber participado en un tiempo de alabanza mientras esperamos después el tiempo de la predicación, en donde cada himno es con letra de la Biblia. Pero realmente me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Yo le cuento a nuestros músicos, a Víctor, a Marcos, que mientras se cantaba yo ya les veía a ustedes allá por el Chaco, por el Alto Paraguay. Me encantaría llevarles para enseñar a nuestros hermanos de aquellos lugares alabanza con la seguridad de que estamos alabando con la palabra de Dios, porque salmo quiere decir alabanza. Salmo quiere decir alabanza. Y qué lindo. Todos los himnos que cantamos, todos los coros fueron del salmo 1, que fue de Colosenses, ¿verdad? 2. Pero toda la Biblia, hermoso, realmente hermoso, y me encantó. ¿Y por qué? Yo creo que a todos, sin desmerecer, sin desmeritar las otras canciones. Sin embargo, esta es la propia palabra de Dios. Y verdad que nos toca diferente. ¿Verdad que nos toca diferente? Y hermanos, definitivamente la palabra no se la lleva el viento. La palabra tiene valor. Ese es el tema de nuestra predicación en esta mañana. La palabra tiene valor. Y vamos a comenzar mirando en Mateo capítulo 12. En Mateo, en el capítulo 12, encontramos que dice en la palabra de Dios, en esto que hemos alabado hasta aquí, versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. Palabra ociosa, palabra sin propósito. Sabemos que los cristianos vamos a participar de un juicio, pero no es el juicio del día final. Es el tribunal de Cristo. Es el tribunal de Cristo en donde vamos a dar cuentas de todo lo que hemos hecho estando ya como creyentes, ¿verdad? Y en varios textos tengo en mente Apocalipsis 22, el Señor viene pronto para retribuir a cada uno conforme haya sido nuestras obras como creyentes, nuestra conducta de creyentes. Pero acá encontramos algo que creemos, ¿verdad?, que Dios va a cumplir palabra por palabra. Ni una jota ni una tilde se va a perder, Ni una jota ni una tilde. Entonces acá encontramos otra cosa. Acá estamos encontrando que el creyente va a dar cuentas cuando nos presentemos ante el Señor. Lamentablemente, esto no es para el inconverso, porque el inconverso, así como se presenta, van al fuego eterno. Esto es muy triste, terrible. Apocalipsis capítulo 20, ¿verdad? Así como, pero nosotros vamos a dar cuentas, pero no solamente de todas las obras de creyentes que tenemos, sino que dice de cada palabra ociosa. ¿Y cuáles son las palabras ociosas? Las que no se conllevan del propósito de Dios, porque cada palabra es obra, cada palabra es acción. Vamos a leer este texto nomás, vamos a leer un poquito completo, Mateo capítulo 12, desde el versículo 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar? ¿Se dan cuenta? Palabras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos?
porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. El hombre malo, del mal tesoro del corazón, saca las cosas. Justamente por esto, hablando de palabras, encontramos que en el capítulo 4, les menciono nada más, en el capítulo 4 de Proverbios, dame tu corazón. Cuidemos nuestro corazón para que podamos realmente glorificar a Dios con nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Corazón. Corazón en la Biblia siempre encontramos como sinónimo de pensamiento o alma. Sabemos que el alma, su sinónimo es corazón. El hombre es Trinidad. Dios es Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El hombre, varón y mujer, ¿verdad? Indistintamente, hombre genérico, género, es Trinidad. Cuerpo, alma y espíritu. El alma es la capacidad de pensar, de razonar, de decidir. Sinónimo entonces de alma, corazón. El corazón debe estar limpio, el corazón debemos cuidar. ¿Y qué pasa con nuestro corazón? ¿Qué dice en Jeremías? Vamos a mirar un poquito. Capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Perverso. ¿Verdad que nos da gusto? Por ahí alguien nos trata de perversos, pero la Biblia dice que el corazón es perverso. Todos tenemos corazón. Es engañoso. Es engañoso. Somos perversos. Somos perversos. Somos deshonra. Somos vergüenza. Eso está en 1 Corintios capítulo 15. Nuestra naturaleza, nuestro cuerpo, deshonra, vergüenza. Y hermanos, palabras ociosas. ¿Para qué estamos puestos? ¿Para qué estamos puestos? ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer entonces para que todo aquello pase a ser limpio, santo, agradable a Dios? Agradable a Dios. Vamos a mirar un poco la influencia de las palabras. Efesios capítulo 4. Podemos hablar mucho, pero vamos a procurar que la propia palabra nos hable. Efesios capítulo 4, desde el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojémonos. Si hemos nacido de nuevo en este mismo capítulo, en este mismo libro de Efesios, en el capítulo 2, vamos a mirar un poquito. En el capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Somos delitos, somos pecados. Pero ¿qué pasa? Versículo 8, 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el propósito de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En este mismo libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad.
habiendo oído la palabra de verdad. Por eso que es muy importante que siempre hable la palabra del Señor, no nuestras palabras. No nuestras palabras, no de nuestras experiencias. Podemos dar ilustraciones. Podemos dar. Yo, como ejemplo, después le voy a poner una ilustración personal, pero como una pequeña explicación, pero siempre la palabra de Dios es la que habla, es la que tiene peso. ¿Ok? Entonces, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, una cosa es oír, otra cosa es creer. Habiendo oído y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces el creyente tiene viviendo al Espíritu Santo en él. Estamos sellados con el Espíritu Santo de las promesas, que es las arras de nuestra herencia, es el compromiso de Dios de que nos va a llevar a la eternidad. Estamos sellados. Lamentablemente, un comentario al margen, hay muchos grupos religiosos que hablan que podemos perder la salvación, que viene el Señor, toca trompeta, no vamos a ir y todo. Hermanos, esto no es correcto. Vamos a perder galardones, pero vamos a ir. ¿O les parece que nosotros vamos a llevar al Espíritu Santo al infierno? Como ejemplo nomás, ¿verdad? No es el tema de hoy, les digo nomás. Hablando de la palabra, tenemos que conocer la palabra, la Biblia. Y vivir la palabra, vivir la Biblia. Bueno, estamos sellados con el Espíritu Santo. Es la arra, es el compromiso de Dios. El Espíritu Santo vive en nosotros. Pero atienda de lo que está hablando en el capítulo 4. Repetimos entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, ¿quién conoce de memoria? Les leo rápidamente. Después venimos a este texto porque acá está nuestro texto, versículo Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hoy estamos teniendo muy lindo culto. Les dije que me encantó todo lo que fue la alabanza, los salmos, son sinónimos, me encantó. Pero nuestro culto es nuestra vida diaria. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Nuestro culto es nuestra vida diaria, nuestra casa, donde estemos. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Nosotros qué somos? Herida, hinchazón, podrida, llaga. Somos deshonra, somos perversos, somos pecadores. Transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, mente, corazón, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cómo vamos a transformar? Y acá les cuento una pequeña ilustración, en el sentido que sí, a veces para explicar algo damos una ilustración, pero siempre la palabra de Dios como la base. Y hermanos, muchas veces, cuando todavía generalmente o somos neófitos, no estamos, o tenemos a lo mejor muchos años, pero no estamos acostumbrados a mamar de la palabra, a rumiar la palabra de Dios, de repente saltan cosas. Y de mi propia experiencia les cuento algo. Cuando yo era recién creyente, de aquellos años que les estuve comentando que caminaba por estos lugares, recuerdo que de repente me ponía muy nervioso y se me escapaban palabras. Y hablando con el pastor, le dije, pastor, realmente yo creo que ya estoy por buen camino. Mi único problema es que cuando estoy muy nervioso se me escapan algunas palabrotas. Y se ríe el pastor y me dice, hermano, todavía te falta. Porque si se escapa es porque está. Si se escapa es porque está. Tenemos que renovar. Nuestra mente tiene que ser nueva. Como en un vaso que cargamos agua, ¿verdad? Cargamos y solo renueva el agua, ¿verdad? Si está un poco turbia, pero cargamos agua nueva, agua limpia, renueva, cambia. Eso debe ocurrir, pero ¿con qué? Con la palabra de Dios. Por eso dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Estoy leyendo otra vez Efesios 4,
23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Justicia y santidad. Y es tan interesante los ejemplos que va a poner. Por lo cual, desechando mentiras, somos miembros los unos de los otros, airaos pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, dice 28, no hurte más, sino trabaje. Versículo 29. Atiendan lo que dice. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. No dice groserías, puede ser una palabra violenta. Puede ser una palabra violenta. Yo soy sincero, pero ¿ayuda tu sinceridad? A lo mejor uno no dice una mentira, pero ¿tiene sentido? ¿Estás hiriendo? ¿Corresponde? Ninguna palabra corrompida. ¿Por qué? Porque dice, para que sea buena para la necesaria edificación. Estamos responsables de edificar. Para comenzar, siempre pensemos en nuestro Jerusalén, nuestro vocabulario en nuestra casa, hacia nuestros hijos, hacia nuestros cónyuges. ¿Edifican o aplastan? A nuestros hijos les hablamos en términos violentos, a nuestros cónyuges. Siempre una disputa de supremacía con otras personas, en el campo laboral, en donde sea. Cuidemos nuestras palabras. Las palabras pueden ser tan hirientes que pueden destruir el carácter de un niño o pueden destruir una relación matrimonial. Pastor, mi marido es bueno, no nos hace faltar nada, trabaja, pero no sé lo que pasa. Y uno como pastor se acerca, ¿y qué es lo que pasa? Violencia de vocabulario. Violencia de vocabulario. Y eso puede ser de cualquiera de las dos partes, o con nuestros hijos, o los niños mismos que van viendo por este aparatito llamado celular, y los chicos que ven, porque los padres no cumplen con sus roles, no están en los roles que les corresponden, y los chicos ven violencia y aplican la violencia, y aún los padres dejamos que usen violencia con nosotros. No, pero pobrecito. La santidad, vestidos del nuevo hombre. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, dice otra acá, para el día de la redención. No contristéis. Y acá dan los motivos por los cuales muchas veces somos violentos. Quítese, versículo 31, quítese de vosotros toda amargura. Dejemos de ser amargados. Por culpa de que tenemos problemas personales, es que tenemos tanta amargura que hablamos con violencia, que estamos nerviosos y no, pero pastor, sí, yo quiero, pastor, ya procuro mucho, pero no puedo, me ganó otra vez. Sí, vos te puedes arrepentir, pero ¿y qué tal la otra persona? Sea un niño, sean tus padres, sean tus cónyuges, sea un amigo, un compañero, ¿qué tal la otra persona? Con tu palabra que hirió, traspasó el alma, el corazón. Uno los humilla, los denigra. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hablando de gritería, vamos un poco a Isaías, capítulo 42.
Isaías capítulo 42. Desde el versículo 1, vamos a leer. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, él traerá justicia a las naciones. No gritará. ¿De quién estaba hablando? De Jesús, ¿verdad? No gritará ni alzará su voz ni lo hará oír en las calles. ¿Cómo que no gritará? Me viene en mente la multiplicación de los panes, dos veces, o multiplicación grande, 5,000 personas, 4,000 personas, sin contar mujeres y niños, dice. Tenía un pulmón que ni los más grandes tenores seguro tenían, porque pensemos, en aquel entonces no había nada de micrófono, de bafle, de nada. Era hablar. Entonces, vaya que sí tenía pulmón Jesús. Él siempre elegía dónde se ubicaba, o arriba para abajo o de abajo para arriba, de tal forma a facilitar que se expanda la voz. Pero eso no era suficiente, tenía que tener un buen pulmón. ¿Por qué dice entonces no gritará? Yo le agradezco a usted por el micrófono, gracias a Dios, ¿verdad? Pero a mí me toca predicar en muchos lugares en donde no hay micrófono, entonces uno tiene que gritar, que hablar fuerte lo más que pueda, ¿verdad? Sin embargo, Jesús dice, no gritará. ¿De qué está hablando? De la violencia. Él nunca fue violento. Él nunca, su palabra agredió a nadie. No, pero pastor, ¿acaso que él no habló de sepulcros blanqueados? Él hizo denuncias. Pero su palabra siempre estuvo llena de misericordia. Su conducta estuvo llena de misericordia. Y os enviaré otro consolador. Hablando de la venida del Espíritu Santo. Quiere decir que en su vida, su conducta fue de consuelo. ¿Verdad? Entonces, hermanos, el grito, supremo argumento del que no tiene argumento. Supremo argumento del que no tiene argumento. ¿Por qué vas a querer imponer algo si sabes que tenés la razón? Gritamos, levantamos la voz, los peleamos, en donde sea. Vuelvo a poner el ejemplo en Jerusalén, en nuestra casa. Los chicos no tienen por qué gritarse, los adultos mucho menos. No hay por qué levantar la voz. Tampoco imponer. No tirar perlas a los cerdos. Si quieren escuchar, escuchan. Y si no, no le grites, no impongas. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, creada en Cristo Jesús para buenas obras. O si no te gusta ese texto, lo tenés en el mismo libro, en el capítulo 5, versículo 1, imitadores de Dios. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No se está gritando, no se está voceando. De eso está hablando, porque él predicaba, ya les digo, 5,000 personas, 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Y después da otro ejemplo. El versículo 3, Isaías, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Caña cascada significa fragilidad, seca y astillada. La caña, ¿sabemos lo que es la caña, verdad? Que parece tipo la rama de trigo, ¿verdad? Todo que se usaba en medidas para medir y todo, pero esta cuando está frágil, ya está seca, ya está astillada, no va a romper, dice. No va a romper. No quebrará la caña cascada. El Señor dice, no lo rompo. Parece que está seco, se está secando, no lo toco. Ese era el carácter de Dios. Y aparte habla de otra cosa. No quebrará la caña, ni apagará el pabilo que humeare.
¿Qué es el pabilo que humea? La vela y la cera que tiene en el medio, ¿verdad? Como que se apagó y está humeando. A veces, ¿qué costumbre? No sé si es costumbre de ustedes, pero a mí a veces me voy, apago y que deje humear, ¿verdad? Espiritualmente no. Espiritualmente no. Sigamos trabajando, sigamos procurando. No le maltratemos al débil. Seamos firmes contra el pecado, pero con mucha misericordia por el pecador. La violencia, el maltrato, las palabras violentas, hirientes. Sí, no me sorprende, luego siempre fuiste un badulaque. No me sorprende que vos estés en eso. Esa persona ya sabe, su corazón le dice que es un badulaque. No sé si me explico. ¿Por qué yo voy a tener que tratarla así? No corresponde. No quebrará la caña cascada. No apagará el pabilo que humeare. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿No te quieres escuchar? Perfecto. No es tu culpa. La palabra de Dios dice no arrojar perlas a los cerdos, ¿verdad? Orá por esa persona. Ya va a llegar un momento. Firmes contra el pecado. Firmes contra el pecado. Yo no amo el pecado, pero sí al pecador procuro por él. Ya va a llegar su tiempo en que va a recibir el castigo del Señor. La palabra mismo le va a juzgar. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de orar, de procurar, y ni hablar de nuestro Jerusalén, ni hablar de nuestro Jerusalén. Suelo decirle a las personas, no sé, pastor, ¿por qué mi hijo grita tanto? No sabe hablar despacio. Yo sé por qué grita tanto. Porque en la casa se grita. Yo no grito, pastor. Ah, y no le das el celular, ¿y qué ve en el celular? ¿Qué aprende? ¿Me explico? ¿Me explico? Cuando nuestra responsabilidad es esa. Tremendo. Lucas, capítulo 6. Vamos a buscar otro ejemplo. Lucas, capítulo 6. Versículo 43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque, ¿qué cosa dice? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Repito, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. El hombre bueno, decía, del buen tesoro del corazón saca lo bueno. Versículo 46, ¿por qué me llamás Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? El Señor nos dice claramente cómo tenemos que conducirnos. Y acá está diciendo el hombre bueno. Está hablando al cristiano. No hay bueno ni aun uno. Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay bueno ni aun uno. ¿Por qué me llamas bueno si bueno hay uno solo? Dios. Está hablando de aquel que se reconoce pecador, muere y cree en Jesús como Señor y Salvador y se levanta como nueva criatura. Y lo primero que tenemos que hacer entonces es llenar nuestra mente, nuestro corazón de la palabra de Dios para que podamos tener buenos frutos, para que podamos
tener abundancia de lo bueno en el corazón. Porque por naturaleza somos pecadores. Estuvimos hablando en el intermedio, como cristianos tenemos un gran privilegio, le tenemos al Espíritu Santo y podemos entender las Escrituras, pero tenemos que reconocer que hay un gran problema. Si no fuera por el Espíritu Santo, ni ganas de arrepentirnos tenemos. No tenemos la capacidad de arrepentirnos. No tenemos la capacidad. El Espíritu Santo nos da esa capacidad. Fíjense qué capacidad de arrepentirnos no tenemos. Obedeciendo a la palabra, reconocemos que somos pecadores. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra es la que nos ayuda a entender. Pero por razonamiento no nos vamos a arrepentir, por razonamiento no vamos a reconocer. Por razonamiento creemos en mi naturaleza de hombre caído que esa persona merece que le maltrate, que esa persona merece que yo le grite. Yo tengo derecho a airarme. Sí, airaos, pero no pequéis. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Efesios, capítulo 5, volvemos a Efesios. En el capítulo 5, en el versículo 1 está lo que les dije: sed imitadores de Dios. Sed imitadores de Dios. Entonces, nada que ver con amargura. Tenemos que ver, hay cuántas cosas, pero aprendamos a dejar de lado las amarguras, poner a los pies del Señor. Te vas a portar bien, vos no vas a ser como fulanito. Ay, ya vas a hacerlo como tu mamá, como tu papá, o como fulanito, ¿no? Comenzamos a tratarle a alguien con algo que no tiene nada que ver. Nada que ver. Nada de ira, nada de enojo. Miremos como un problema nuestro cuando estamos airados, enojados, rabiados, gritando, maldiciendo. Imitadores del Señor. Versículo 15. Efesios 5, 15. Vamos a mirar un poco aquello. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, con mayúscula, Espíritu Santo. Hablando, ¿cómo dice? Entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo estoy perdido porque el día en que se repartía el don de canto, yo llegué último. Me torcí el tobillo y llegué último. No sé cantar, ya no hay caso entonces conmigo, ¿verdad? No está hablando de eso. No está hablando de eso. Es la actitud. Porque ustedes saben, salmo habíamos dicho, sabemos, salmo quiere decir alabanza. Pero la alabanza tiene que ser justamente lo que son los salmos. Alabar a Dios. Alabar a Dios. En Hebreos encontramos que el mayor bendice al menor. El menor es bendecido por el mayor. Y en la Biblia mismo encontramos que debemos a bendecir el nombre del Señor. ¿Cómo yo le voy a bendecir a Dios? En ese sentido, de yo hacia Dios quiere decir alabar el nombre de Dios. Por eso los salmos son tan hermosos. Porque los salmos de la Biblia alaban el nombre de Dios. Entonces lo que está diciendo es que nuestro vocabulario en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros cónyuges,
Busquemos salmos. Busquemos lo bueno, alentémonos unos a otros. Qué idiota que soy, ese chico piensa y ya va creciendo que es idiota. No servís para nada a la esposa, al marido, y ya se va metiendo en la cabeza que no sirve para nada. Y vamos destruyendo corazones. La palabra no se lleva al viento. Y más aún si esa persona te tiene en alta estima, lo que estás diciendo más le va a herir. Más le va a herir. A mí muchas veces caminando por el centro, de repente escucho cosas que dicen, me entra por acá, me sale por acá. ¿Por qué? Porque esa persona ni la conozco, no me interesa. Cuando manejamos pasa mucho eso, ¿verdad? De repente grita, ¿verdad? Le saluda hasta a tu mamá, a tu abuela, a todos, ¿verdad? Si te importa, te clava el corazón. No la conoces, mirás, uno ora por ello, ¿verdad? Vale la pena orar cuando uno va caminando. Qué amargura con todos los que manejan, con todo. Es triste, lejos de herirnos, uno mira con tristeza cómo está este mundo, ¿verdad? Pero cuando alguien conocido, al que amás, al que respetas, te está maltratando, te está hiriendo, la palabra no se lleva el viento. Queda la herida, quedan los rastros en esa persona. Por eso el Señor entonces nos da todas estas indicaciones. ¿Qué sigue diciendo entonces? Que tengamos cuidado, que atendamos. Repito, versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, dice. Espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Independientemente, ¿verdad?, de que tenemos que tener esta costumbre. Me gustaría conocer tantos salmos cantados como nuestro hermano Víctor, como Marcos, ¿verdad? Andar por ahí cantando mientras no estamos. En todo caso, tenemos que saber buscar qué música es escuchar, porque cada cosa que tienen como música cristiana, que si ustedes atiendan, y ahí vamos a darnos cuenta de la diferencia de muchos famosos, multimillonarios cantantes, si ustedes atiendan la letra y no alaban al Señor, no están alabando, no son salmos. Las canciones tienen que ser salmos al Señor, bendiciendo el nombre del Señor. Bendiciendo el nombre del Señor. ¿Qué más sigue diciendo entonces? Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo, qué lindo. Vamos a buscar 2 Timoteo para ir terminando. Creo que me estoy entusiasmando mucho, pero vamos a buscar terminar. 2 Timoteo. Cuidado con esto, con las enseñanzas que nos va dando. 2 Timoteo, en el capítulo 2 también, 2 Timoteo 2, desde el versículo 14, mucho por decir, pero vamos. Recuérdenles esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras. Cuidar las palabras, ¿para qué estar discutiendo? Al que quiere escuchar, decirle. El que no quiere escuchar, no hables. No hables, porque vos sabes bien que no te va a escuchar y ya caemos en palabras ociosas. No hables, habla cuando tenés que hablar. La palabra de Dios es tan grande, tan importante, que no le tires a los cerdos, ¿me entiendes? No le tires a los cerdos. No contiendas. Y una persona que no conoce doctrina, que quiere complicar, que quiere discutir, que quiere humillar, déjale que hable. Procura no juntarte con esa persona. Lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Ahí gana Satanás, ¿verdad? Porque uno pelea, discute. Se alaba a Satanás. El espacio que debía ser de alabanza, de bendecir el nombre de Dios, un espacio de discusión en donde la persona de Satanás está presente, porque el ambiente no es el ambiente santo. Versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué cosa dice? Que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Cuanto más hablamos, hay un dicho que dice, en las muchas palabras, y aún más que dicho un texto,
no falta pecado. Siempre vamos a terminar pecando. Hablemos la palabra de Dios. De nuestras palabras, de nuestra boca, poco o nada. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con todos los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contienda. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, no debe estar peleando, discutiendo, sino amable para con todos. Repito, no dice que tenemos que tolerar el pecado, pero suponiendo que son hermanos, molesta es la reconversión, dice. Molesta es la reconversión. ¿Para qué queremos pelea? Oremos, nos apartamos, pero no hay por qué estar discutiendo. Muchas veces hasta usamos el púlpito, las predicaciones. No sé, estoy molesto, o no quiero dar nombre, ¿verdad? Le miré a mi hermano Víctor y todo, pero no quiero dar nombre, ¿verdad? Fulano, y yo sé que fulano tal cosa, y uso el púlpito y le bajo, lo reviento, ¿verdad? Y todo el mundo, ¿por qué le voy a estar castigando a todo el mundo? Yo lo aparto a fulano y hablamos. Salvo que sea un tema de sacudida espiritual para la congregación misma. Entonces, bueno, esa es otra. Pero los problemas personales uno los maneja personalmente. Así como si tenemos varios hijos, no podemos estar castigándole a todos. Le apartamos, uno hablamos, vemos. No sé si me explico. Pero debemos hacerlo con sabiduría. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Que con mansedumbre, versículo 25, con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Mansedumbre, no mensedumbre. No nos hagamos de los mensos, de los tontos, ¿verdad? Y toleramos pecado. No está hablando de tolerar pecado, está hablando de corregir. Y uno puede ser manso y firme. Ejemplo tenemos en Jesús. Fue manso, pero firme. Si él hubiese caído en algún pecado de participar en pecado ajeno, él no iba a morir por nosotros. Él murió por nosotros. Él pagó nuestra culpa. Él nunca cayó en pecado. Podemos ser mansos. Podemos no levantar la voz, podemos no apagar el pabilo que humeare, pero ser firmes como cristianos, ser ejemplos de santidad. No se necesitan de romper la caña cascada, no se necesita apagar el pabilo, no se necesita gritar, ofender, herir. No es necesario. En cualquier lugar que nos toque alumbrar la luz de Cristo, hermanos, recordémonos de nuestro Señor. Él no levantó la voz, Él no quebró la caña cascada, Él no apagó el pabilo. Él actuó siempre con mansedumbre en el área que nos toca. Fíjate, o fijémonos, y acá terminamos. Vamos otra vez a Efesios, con el texto que hemos leído. El texto de Timoteo, lo que quise resaltar, mientras nos vamos a Efesios capítulo 4 otra vez, lo que quise resaltar es que en una casa grande hay varios tipos de utensilios. Para la gloria de Dios, ¿qué queremos ser nosotros? ¿Utensilio nomás? ¿Queremos ser los cubiertos para una noche de gala en la casa, con la familia, verdad?
¿O queremos ser los cubiertos para darle comer al gato, al perro? ¿Me explico? ¿Qué cubierto queremos ser? Pues igual es útil, pero ¿cuál queremos ser nosotros? El que honra el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, ninguna palabra. Volvemos a leer 2 versículos y terminamos. Efesios 4, 29 y 30. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Nosotros tenemos que edificar constantemente la vida de las personas, los que nos rodean, en nuestro Jerusalén, en nuestro Judea, en nuestro Samaria, donde nos toque. Edificar a fin de dar gracia a los oyentes. Para ellos les tiene que dar gusto escucharnos, compartir. Tienen que acercarse a nosotros con la seguridad de que no les vamos a herir, no les vamos a maltratar. Hasta podemos ayudarles, mostrarles una situación que corregir, pero nunca en violencia. ¿Y qué pasa si los otros son necios y con el necio no nos metemos? Sencillamente no nos metemos. El necio no quiere escuchar. Nos apartamos. Ese es el que no quiere escuchar, no arrojar perlas a los cerdos. No tratemos de forzar nada. Y no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está sellado de nosotros. Y el Espíritu Santo, aún antes que pronunciemos, ya vio la violencia en nuestro vocabulario, el propósito, la gritería, la soberbia de nuestro vocabulario. Y estamos contristando el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros. En el Antiguo Testamento, ¿dónde estaba el Espíritu de Dios? En el templo, en medio de oros. En el Nuevo Testamento, ¿dónde elige vivir el Señor? ¿Dónde está sellado? En nosotros. Qué privilegio en el creyente. Pero honremos, cuidando aún nuestro vocabulario, nuestra forma de hablar. Hoy en día es tan común que somos tan modernos que aún los llamados cristianos nos pasamos diciendo palabrotas como si fuera que somos modernos. Y hasta se da rienda suelta en ciertos grupos religiosos. No tenemos que hacernos demasiado de los chuchis porque si no nadie quiere venir y todos corren. ¿Y para qué van a venir si no ven la santidad? ¿A qué van a venir si no vienen a la santidad del Señor? No sé si me explico. Ellos tienen que querer venir a la santidad. Y si yo para que vengan dejo mi santidad aún de palabras y vienen a cualquier cosa, pero no vienen a Cristo. No vienen a Cristo. Cuidemos entonces, no contristemos aún al Espíritu Santo con palabras violentas, palabras malas, y ni hablar de las heridas que podemos estar produciendo en personas que dependen de nosotros mismos. Qué triste cuando nuestras palabras violentas hieren a otros que debían ser edificados por nosotros mismos. La palabra no se la lleva al viento. La palabra tiene su valor. Cuidemos lo que decimos. Cuidemos cómo decimos. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas.